Los Cuatro Fantásticos de la Fox versus los Cuatro Fantásticos de Marvel. En esta reseña me voy a enfocar en estos Cuatro Fantásticos y claro, es inevitable establecer las comparaciones de algo que está de moda, en tendencia, ¿no? Pero allí es donde yo me digo, oye, pero si esta historia fue tan criticada en los 2000, fue muy destruida a nivel de crítica. Salvó mucho esta película que en taquilla rescató bastante y de hecho tuvo una continuación, no tuvo la continuación de gratis, eso nunca, eso nunca lo piense, continuación es porque le fue bien y eso es indudable en taquilla, pero la crítica y mucha audiencia en el aspecto de héroe, etcétera, masacró esta película, considero de manera injusta, porque cuando yo veo esta película y veo esta película, esta es más coherente narrativamente que el desastre narrativo que hay aquí. Lo que pasa, y eso sí es verdad, es que los sentimientos de este film a nivel de familia, porque claro, todo tiene que ser familia, no vieron Squid Game el final, todo tiene que ser los bebés. Todo tiene que ser los bebés. Entonces, claro, si las historias logran explotar este elemento que es complicadísimo, bien, a esa película le va a ir bien, porque logró transmitir los sentimientos a las familias, que son los que van al cine a la final. Entonces, en este caso, como la película no tiene ese elemento, masacre, 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 no, no, ningún masacre. Esta película tiene muchos elementos a destacar, donde uno de ellos, y eso es indudable, es el personaje de Chris Evans. Esa película, Cuatro Fantásticos de la Fox, tan golpeada y en el olvido, porque claro, la Cuatro Fantásticos de ahora es lo mejor del mundo. No, no, lo mejor del mundo no. Recordemos que Chris Evans estaba en esta película. Allí estaba. Este muchachón, véanlo. Vean la cara de esta muchacha, es para reírse a más no poder. Y el muchacho lo hizo bien. De hecho, este Johnny le da, pero es que le da mil pataditas al Johnny de esta película, con el cual mucha gente no empatizó. De hecho, poquitos empatizaron y menos van a empatizar contigo, muchachos, luego de que eres el chiste de la película y la parte más irracional de la película. Cuando hablas perfecto extraterrestre, desarrollas una piedra de Rosetta, que mucha gente no sabe qué es. Una piedra de Rosetta es el origen para poder desarrollar o comprender, mejor dicho, todo un idioma. Pero es que él lo hace en cuestión de nada. Y uno sabe que eso es absurdo y desastre, porque la misma cosa se burla en la película. No lo estoy diciendo yo aquí. La misma cosa se burla de este Johnny y lo deja por el suelo. Entonces, claro, allí es donde la narrativa es un desastre y donde esta película de la Fox brilla. ¿Por qué? Porque en ella estaba este muchachón que lo hizo muy bien, sin mencionar otros aspectos que quiero también destacar. Pues claro, este Johnny es el Capitán América. De hecho, gracias a esta actuación, que es una de las cosas mejores en esta película de la Fox de los años 2000. Oye, no me caso de ver el rostro de esta muchacha, me hace reír enormemente. Pero no quiero que se me olvide mencionar que aquí tú tienes al Chris Evans. Esta actuación, oh, claro está, entre otras, su filmografía para ese entonces cuando lo eligieron. Y aquí lo tenemos, Capitán América en el corazón de todos los fans de los superhéroes. Y aquí estuvo el inicio. Mucha gente se olvida de esto. Mucha gente se olvida de esto. No, no, no nos podemos olvidar. Para eso son los currículum vitae, ¿bien? Para eso es que uno presenta eso en los trabajos. No podemos olvidar eso. Y eso estaba en esta película de los 2000 de la Fox. Quiero mencionar, destacar también a Jessica Alba, que está preciosa. Para mí, para mí, la mejor Sue, pero es por el físico que tiene. El físico de esta mujer es que yo lo recuerdo y es la mayor sensación. Y quizás tú también, y si tú lo sientes así, siéntase orgulloso, que eso no hay ningún problema, porque si hay algo que nos ha inculcado la estructura de Marvel actual, es
perder o minimizar las estructuras físicas de los héroes, cuando las estructuras físicas de los héroes en cómic, desde cómic y por siempre, es unas estructuras físicas olímpicas, dioses, son dioses sobre la tierra. Así como lo ven aquí, espectacular esta mujer, Jessica Alba, en sus películas y en su actuación. Elementos que a ella le faltó, que sí tiene, porque eso es claro, hay que mencionarlo, que sí lo tiene esta película, es que Jessica Alba no fue tan explotada en los sentimientos. O sea, allí sí, y eso es indudable, la película actual de Marvel supera. Y de hecho, lo que hace esta película ser tan exitosa es los sentimientos que se transmiten a través de su store. Cierto, en eso sí, pero lo que quiero manifestar en esta reseña es que esta película tenía una muy buena su store, que me transmitió los sentimientos que tenía que transmitir y mucho más una esencia física espectacular de cómic. La muchacha está potente y no hay que sentir vergüenza por eso, porque la cultura de ahora, no, no, los cuerpos de cómic son potentes, son unas estructuras anatómicas preciosas, voluptuosas, físicos envidiables. Mujeres con pechos, caderas, trasero impresionantes, que eso gusta y de hecho es de las cosas que más ha gustado y transmite en los cómics, desde los cómics, bien, y se amplifica mucho más con los colores. Pero esas formas físicas de los cómics, aquí la vemos en Jessica Alba. Eso lo quiero destacar mucho de esta película de la mano con el elemento Johnny Storm, que no solo el actor está en personaje, aquí por la parte Jessica Alba, muy bien, la parte de Johnny Storm, excelente. ¿Y cómo sabemos que está excelente? Porque de aquí este muchacho se fue para Capitán América y demostró sus aptitudes de actor al transmitir tanto en este personaje que se quedó en la audiencia mundial como el eterno Capitán América. Otros elementos que quiero destacar, no quiero que se me olvide, es muchas cosas las que hay que destacar. El elemento Doom de esta película aquí de los 2000. En esta película tenía un villano a nivel narrativo, nuestro buen Doom, que si hay algo en conflicto que yo entro con las películas del universo de Marvel, es que humilla a los villanos, casi todos. Por eso es que Marvel tiene tanto, y eso se notó fue después de la fase uno, porque ¿qué es lo que rescata la fase uno y la deja en el pedestal? Thanos. Eso es lo que la deja. Entonces, ¿qué pasa? En la película de los 2000, la Fox desarrolla el personaje de Doom y yo pienso que lo desarrolla bien, bien, lo respeta. Y muchos de aquellos tiempos criticaron todo esto, etcétera, y dirán, no, este no es Doom, este tal, típico. Ah, pero cuando tú ves villanos ridículos a más no poder, como en Capitana Marvel, ¿tú recuerdas los villanos de Capitana Marvel? Primera fase. Villanos de Ant-Man. En Pantera Negra está bien, ese villano está bien. Pero tú recuerdas a Thanos, tú recuerdas los villanos de Guardianes de la Galaxia, el juez, cómo fue vencido por Star-Lord bailando. Marvel tiene una cultura de volver payasos, ridiculizarlos, destruir, volver chistes a sus villanos. Entonces, en ese aspecto, esta película yo no veo ningún problema, porque al menos yo veo un villano que no se hacen chistes sobre él y no se construye toda una narrativa caótica para desarrollar, como siempre, un pedazo de chiste. Recordemos en la película reciente a Ben Green riéndose de Johnny Storm porque habla
mejor extraterrestre que el propio idioma natal inglés. Es que eso es para reírse. Allí es donde tú notas, donde los mismos escritores se ríen de lo que están escribiendo. Y se ríen de lo que están escribiendo porque lo escriben para las audiencias actuales, que son una audiencia familiares e infantiles, pero con tendencia a lo bobo. Y eso mismo se traslada y se extrapola a sus villanos. Dime cuáles villanos tú recuerdas de Marvel que sean potentes. Te mencioné al juez. Eso es otro ejemplo directo de cómo ridiculizan a los villanos. Star-Lord queda muy bien con el bailecito, pero cuando tú analizas al villano, tú te dices, oye, tú villano, juez, tú fuiste vencido por un pedazo de baile. Por Dios, Santi. Y allí es donde yo me digo, oye, ¿por qué se critica tanto esta película y se alaba a aquellas que tienen villanos patéticos? Otro elemento a destacar de Fantastic Four de los 2000 de la Fox es su Reed Richard. Sí, nosotros queremos al buen Pedro Pascal, está en todos lados. De hecho, es un chiste ya el muchachón, pero pienso que actúa bien. Pero este también transmitió muy bien. Yo vi un Reed Richard pleno, pleno en su desarrollo y como protagonista en aquella película de los 2000. Muchos elementos tiene a rescatar esta película de los 2000, donde inclusive la cosa, ¿qué sucedía con la cosa en aquellos tiempos? Que se criticaba mucho el traje. Ajá, pero es que tenemos que recordar que para aquellos tiempos eh, prácticamente todavía era la tendencia para aquella época, eran trajes y maquillaje, todo a traje y maquillaje. Entonces, en base a eso es que se tiene que evaluar. Entonces, cuando yo lo evalúo en ese aspecto, porque estas películas no se podían aún, todavía no se podían arriesgar, estaban allí en la frontera, ¿bien? Cuando yo evalúo eso objetivamente allí, yo me digo, este Ben está bien. De hecho, lo que está mal es el actor. Ok, el actor, el propio actor, cuando tú lo ves físicamente, es el que tú te dices, este no es un Ben, ese no es un Ben, pero cuando tú lo ves como la cosa con su traje y esto, oye, yo no tengo ningún problema. Y es un elemento que no es, por decirlo así, eh, protagonista en la narrativa, no es el peso de la narrativa. En ninguna de las dos. Entonces, en ese aspecto no se puede criticar este film, porque cuando tú ves la de Marvel ahora, que es un súper exitazo, ¿qué es lo que hace Ben? Lo que hace es hacer chistes y más chistes. No es que sea un elemento pesado, ni siquiera tuvo conflicto con Reed Richards por lo que le pasó, aún no lo tiene, esperemos a futuro sí, porque es apenas su primera aparición y de hecho Ben es de lo mejor en esta película, sí, es un alivio cómico, pero un alivio cómico equilibrado, eso está bien. Y aquí va por los mismos caminos, mismo alivio cómico ligero, y pienso que cumple y de hecho aquí pelea más. Si vamos a rescatar algo de esta cosa, es que pelea mucho más, da muchos más golpes, muchos más, muchos más. No solo que lo lancen y da un golpecito allí a Galactus y bueno, allí. Y Galactus se recuperó rápido igual. Tampoco fue que se cayó. Pero bueno, muchas cosas a destacar de verdad de esta película que yo con nostalgia me acuerdo de ella, porque claro, he visto recientemente los Cuatro Fantásticos de Marvel y veo el éxito que es, y es allí donde yo me digo, wow, la audiencia de los cómics, fans de todo este mundo de superhéroes, vaya que son devoradores de mundos. Es que son destructivos a más no poder. Pero yo recuerdo estas películas y no era para la destrucción tanta crítica que sufrieron. Y más en el aspecto de crítica. Cuando yo establezco la balanza y yo me digo, oye, tantas cosas buenas que colocó esta película, sobre todo en el tiempo, porque cuando tú evalúas el pasar del tiempo, en el pasar de los años, se colocan cosas donde deben estar. Y algo que sí es
Es que eso no me lo puede refutar nadie, nadie. Y si te agarra esta reseña, suscríbete. Es el elemento Johnny. Es el elemento Johnny. Ahí está. Aquí estaba en esta película, feliz de la vida. Es que muchacho está en personaje engreído a más no poder. Y este Johnny, así en primera película, evaluándola como la primera película, sin ver lo que fue Capitán América ni nada de eso. O sea, es que imagina que tú viste esta película por primera vez, la de los Cuatro Fantásticos de de la Fox, y que ves la película de Cuatro Fantásticos de Marvel por primera vez, que tú la ves por primera vez, y tú te dices, este Johnny le da 1000 patadas, infinitas patadas al Johnny de Marvel, N veces. Y el muchacho lo demuestra, y aquí está en esta película, y eso se debe rescatar, se debe decir. Bien. Nuestro Capitán América. Ahí está. Y no me canso de ver esta muchacha. Me hace reír. Me hace reír mucho su rostro. El punto es que sobre la balanza, los elementos positivos que tiene esta película, cuando la analizas objetivamente, es que desarrolla una narrativa más equilibrada. Bien, ese es el punto más fuerte de la película. ¿Qué es lo que no desarrolla tanto al compararlas? Porque no podemos escapar de la comparación, es el elemento familiar, que allí sí es donde esta película masacra los de los 2000. Y eso sí se tiene que decir. Pero así como se tiene que decir lo anterior, que es los sentimientos, eso vale, y es que eso vale porque eso es lo que vende, lo que vende. Eso es lo que hace que estas películas lleguen cientos de millones, hasta el millardo. Eso es lo que hace el sentimiento. El ver llorar a las personas, cómo se contienen para soltar las lágrimas y luego verlos aplaudir. Pero así como se menciona eso, cuando pasamos al elemento objetivo y dejamos de lado las emociones, porque no todo es la familia, no todo es el bebé. Lo que pasa es que las tramas de ahora, todo tiene que haber un bebé. Y estoy refiriéndome a ti, Squid Game 3 que hacen sufrir a las tramas. ¿Cómo haces tú un bebé? ¿Cómo lo pones al máximo? O sea, el cómo lo logras. En esta película se logró muy bien. Pero si hay algo que objetivamente se debe mencionar es que la narrativa de Fantastic Four de la Fox es equilibrada y mucho mejor estructurada. Es que le da paliza al caos narrativo de esta película. Bien, muy exitoso y todo lo que tú quieras, pero cuando la analizas objetivamente es un desastre narrativo, cosa que esta la supera. Fantastic Four de los 2000 de la Fox. Buena película que recomiendo ver si tienes nostalgia y la viste en aquellos tiempos. Bien, en mi caso, definitivamente yo la vuelvo a ver por Jessica Alba. Y no tenga miedo y esté orgulloso de decir que usted ve esta película nuevamente por el físico de Jessica Alba. Porque si hay algo por lo que han vendido los cómics y la industria del cómic ha llegado a tantas personas, es porque el físico de sus personajes, tanto los masculinos como los femeninos, sobre todo los femeninos, unos personajes esculpidos por los ángeles, por Miguel Ángel. Es que son unos cuerpos espectaculares del cómic. Entonces no tenemos por qué estar avergonzados de resaltar ese aspecto, de resaltarlo, porque es que hay que resaltar esto, la preciosura de esta mujer en su traje y en su pose, porque eso es la estructura eso es parte de la estructura del núcleo de los héroes, físicos, esculturales, poses y trajes. Si te ha agradado esta reseña, dale like y suscríbete. Nos vemos.